vamos a entrar a lo que dure. Hoy es un tema especial, es el tema número 9, los 75 días de transición. ¿Qué son esos 75 días? Vamos a hablar de su definición general, vamos a explicar los acontecimientos que están dentro, amén, dentro de estos 75 días. Vamos a hacer una conexión, un puente de conexión con Ezequiel 47, posiblemente para poder entender más todavía estos eventos tribulacionarios. Amén. Para aquellos que dicen, ¿por qué no habláis de salvación? La salvación ya estamos, somos salvos, lo creemos, pero vamos a dar información bíblica para formarnos y afiancarnos más en nuestra fe. Amén. Vamos a empezar y yo lanzo una pregunta porque vamos a partir de ahí. Hoy voy a usar dos veces lo que es la pizarra. Yo ya tengo algo escrito aquí que vamos a ir analizando para que sea más visual, para que lo podáis ver y podáis masticarlo mucho mejor. Y luego borraremos esto y volveremos a escribir algunas cosas que creo que son de suma importancia en estos temas, que podemos hacerlo por medio de estos medios. A todos los que estéis entrando, que Dios os bendiga. Si veis que no puedo saludaros, es porque ahora voy a fijarme en la cámara. De vez en cuando echo algún vistazo a los comentarios, pero para no irme, para que no se me vaya el pensamiento y poder explicarlo bien. Bien, ya está todo presentado por nuestro hermano Marcos, así que vamos allá. ¿Qué son los 75 días de transición? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están en el panorama escatológico? Vamos a dar una definición de todo ello. Luego, al final, si hay preguntas sobre el tema, preguntáis y ya tomará la palabra el hermano Marcos para ir diciéndome las preguntas que ha podido apuntar o que están escritas en el tablón. El panorama escatológico, vamos a dar una definición general, se identifica en un periodo clave en el fin de la gran tribulación. Acordaos que terminemos la gran tribulación con la batalla del Armagedón y hablemos de todos los grupos políticos militares en el tema 8. Bien, pues cuando acaba la batalla del Armagedón, y antes de que inicie el reino milenial, en ese paréntesis hay 75 días que ahora vamos a ver de dónde salen y dónde los vamos a narrar y dónde vamos a tirar del hilo, pero hay 75 días que hay acontecimientos muy importantes que quizás no se exponen mucho cara al público, pero que es un tema escatológico muy importante. ¿Por qué? Porque va a despejar incógnitas sobre el orden de las resurrecciones. Se van a colocar en su debido orden, que luego analizamos también esa palabra. Estoy empezando Semilla de Vida ahora mismo. Estamos empezando prácticamente ahora para desarrollar lo que son los 75 días. Amén. Ya no voy a hacer pausas, yo tiro para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a intentar analizar esos acontecimientos y despejar incógnitas. Por lo tanto, durante este breve periodo, pero que es crucial, este intervalo de 75 días, se llevan a cabo eventos muy fundamentales, o se van a llevar a cabo en ese futuro escatológico eventos muy fundamentales. Va a haber resurrecciones, va a haber juicios, va a haber preparativos para el reino milenial y va a haber un encarcelamiento. Todo eso está en estos 75 días. Por eso digo que nos vamos a embarcar en este tema número 9 de escatología, que tiene mucha chicha, es muy interesante y es uno de los temas tabús que no se expone mucho cara al público. Por eso vamos a explicar cómo se llega al cálculo de los 75 días. Primero os voy a dar la base bíblica, el texto donde aparecen estos 75 días juntos o en dos fases del mismo tiempo. Y luego nos vamos a ir a la pizarra para ir analizando todo este porcentaje de palabras. La base principal está en Daniel, capítulo 12. Búscalo, compañero Marcos, si lo tienes ahí. Daniel, capítulo 12, versículo del 11 al 12. Léelo tú, por favor. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Amén. Ese es el texto base de dónde aparecen, de dónde se extraen estos 75 días. Y ahora hay que intentar hilvanar pensamiento, hilvanar Biblia, para saber qué va a pasar en esos 75 días. Pero que son dos fases, son 75 días, pero que primero habla de una cantidad y luego de otra cantidad, que es lo que vamos a analizar. Pero para verlo, voy a darle la vuelta a la cámara y nos vamos a ir, a ver cómo lo puedo hacer, aquí está, ¿no? Girar la cámara. Lo vamos a ver aquí, vamos a verlo aquí, voy a coger el lápiz
Y vamos a mirarlo. Quiero primero que miren, tengo todo aquí ya ordenado, 75 días, y luego vamos a borrarlo. Quiero que vean esta línea, que es la base del tiempo, escatológicamente hablando. Partimos desde el arrebato, arrebatamiento, luego viene la tribulación, que son 7 años, partida en 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 años y medio es lo mismo que decir 1260 días. Mantener esto bien, ¿vale? Acordaros bien de esto. Luego, aquí veíamos que la tribulación acaba con la batalla del Armagedón. Luego vienen los 75 días que tengo enmarcados después de la batalla del Armagedón. Atención. Y luego aparece el reino milenial. El reino milenial termina, que lo hablaremos en las siguientes clases, termina con la última rebelión que toma por acopio los nombres de Gog y Magog, hace referencia genérica, pero no es el Gog y Magog que aparece o que hablábamos en la batalla del Armagedón o en la mitad de la tribulación con el reino del norte, acuérdense. Os dejo, está el enlace en el YouTube del capítulo anterior. Y luego de la última rebelión va a aparecer el trono blanco, que es de carácter condenatorio, y luego, evidentemente, el estado eterno. Esta es la línea, señores y señoras, eventual del tiempo. Arrebatamiento, tribulación, batalla del Armagedón, 75 días, lo que hoy estamos hablando, milenio, última rebelión, trono blanco, estado eterno. Vale, ahora aquí hemos visto que el texto que hemos hablado, o que ha mencionado, que ha leído nuestro hermano Marcos, es Daniel 12, del 11 al 12. Este es el texto que nos habla de los 75 días de transición. Y menciona 2 intervalos de tiempo. ¿Puedes leer el texto otra vez, compañero? Sí. Léelo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Eso es. O sea, que nos habla de 2 intervalos. Los 75 días se parten en 2 intervalos. Habla de 1290 días. O sea, se añaden 30 días más. ¿A qué se añade 30 días más? Acuérdense que he dicho que 3 años y medio son lo mismo que 1260 días. Pues si en Daniel ya habla de 1290 días, es que se han sumado 30 días más. Ahora, aquí hay unas frases importantes. Hay unas palabras importantes que vamos a analizar, pero en hebreo, por cuanto no voy a usar la Septuaginta para esto. Aquí, la primera frase es quitado el continuo sacrificio. Lo que venía siendo o viene siendo la traducción en el hebreo, Uran hat tamid. Ahora bien, ¿esto qué significa? Esto significa quitado el continuo, porque esta palabra sacrificio, voy a coger el azul mejor para esto. La palabra sacrificio no aparece en el hebreo, o sea, no está. La traducción es quitado el continuo. Uran hat tamid. ¿Pero qué significa esto? Porque esto tiene relevancia. Aquí vemos, la palabra tamid es continuo o constante. ¿Y qué significa esto? Significa literalmente que está aludiendo, está haciendo explicación a que los sacrificios que se están haciendo son diarios, son continuos, son seguidos. Y eso es la palabra tamid, no es eventualmente, sino que son seguidos. Pero la palabra urán, que es la que une la frase quitado, urán tamid, la palabra es retirar, aquí lo veis. Urán es retirar, retirar. Pero atención, porque la palabra retirar señala que el sacrificio, a ver cómo lo puedo decir, cesa. Cesa, pero no cesa porque sí, sino porque es interrumpido por una acción externa. Es decir, que esta palabra retirar se retira por un tercero, porque alguien está frenando ese sacrificio. En este caso hace referencia al anticristo. ¿Amén? Por eso, otra de las frases que aparece en el texto de Daniel, capítulo 12, del 11 al 12, es abominación desoladora. Lo que en hebreo es Shuiquit Somen. Y estas palabras, literalmente, si lo traemos a su traducción más literalizada, significa ídolo que causa desolación.
Y sus palabras equivalentes son la suikud, que es abominación, pero atención, la palabra abominación con esta palabra hebrea es algo que es detestable, algo que es profano, y se usa en el contexto de la idolatría, conforme, por ejemplo, hay un texto que es de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 17, que aparece esta palabra, urán, que habla de algo detestable, mejor dicho, la palabra abominación, siquid, me iba yo a otro sitio, que habla de algo detestable, algo profano. Y luego la palabra somen, que es devastador, más que desolador, devastador, que devasta. Y esto conforme a los primeros 30 días, que luego vamos a decir el desarrollo de ello. Pero ahora hablaba también el texto de una segunda parte, y de bienaventurado el que llegue a los 1335 días, o sea, 45 días más. Y aquí quiero parar algo, quiero mencionar algo, porque aquí he puesto esto, bienaventurado el que espere. Y la palabra espere viene del hebreo, o está traducida en el hebreo, yahel. ¿Y qué significa yahel? Pues, atención, yahel, para poder decirlo bien y entenderlo, yahel es la fuerza, la palabra fuerte, de hul, del verbo hul, H-U-L, que significa esperar con ansias. O sea, bienaventurado el que espere. Y ahora vamos a desarrollar esto que hemos mencionado, estos 30 días de los 1290 y estos 45 días de los 1335, lo cual suman 45 y más 30, 75 días que explica la palabra. Bienaventurado el que llegue, da a entender un tiempo de preparación para entrar al milenio. Ahora, si hacemos una conclusión, vamos a girar la cámara. Ahora, si hacemos una conclusión matemática, evidentemente ya la acabamos de hacer, 1335 menos 1260, que equivalen a los 3 años y medio, dan 75 días. Ahora bien, durante este tiempo, que es lo que a mí me interesa explicar, va a haber resurrecciones, va a haber juicios de Israel y de las naciones, va a haber una purificación del templo y van a haber preparativos para el reino milenial. Ahora, ¿qué va a ocurrir en los primeros 30 días adicionales? Es decir, de los 1260 a los 1290. ¿Qué es lo que va a acontecer? En estos primeros 30 días de los 75, después de la tribulación, parece que tiene una finalidad para purificar, o de purificación y de juicio. Por lo tanto, la purificación del templo y de la profanación, los juicios de la nación de Israel y de las naciones gentiles, van a aparecer en estos primeros 30 días. Van a haber 30 días de purificación y de juicio. O sea, los posibles eventos que vamos a narrar y que van a estar, o que pueden aparecer en ese contexto, atención, va a ser la destrucción total del sistema babilónico que es presentado en Apocalipsis 17 y 18, los vestigios, los restos que queden, va a haber una destrucción total, va a haber un juicio de naciones gentiles vivas, conforme a Mateo 25 del 31 al 46, evidentemente con Cristo sentado en su trono de gloria. Y va a haber una purificación de la nación de Israel, el juicio del remanente conforme a Ezequiel capítulo 20, donde va a apartar a los rebeldes. Y también se va a establecer, o va a haber un establecimiento del nuevo orden teocrático, es decir, la preparación, señores, para el reino mesiánico. Todo esto en los primeros 30 días de esos 75 días, que lo vamos a estar desarrollando en esta noche, si nos da tiempo el tiempo. O sea, para podernos entender de una manera y un lenguaje más claro, en términos legales, podríamos ver que estos días son como una fase de instalación del reino, donde se va a depurar el terreno y se asientan las bases del gobierno mesiánico. Ahora, esto en los primeros 30 días. Pero ¿qué acontece o qué va a ocurrir en los 45 días adicionales? Los que van desde los 1290 días a los 1335 días que mencionaba el hermano Marcos cuando leía. Pues en estos 45 días, estos 45 días tienen ya más un carácter positivo de bendición y de restauración, como lo sugiere Daniel 12:2.
Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y hemos analizado la palabra Yahel, que es traducida por espere, que he dicho que era la forma intensiva del verbo hul, H-U-L, en la transliteración, evidentemente, no con los signos, con la caligrafía hebrea. Y esto implica esperar con ansias, esperar con perseverancia, en el sentido de que hay una bendición para quien soporta este periodo difícil, pero que es un periodo transitorio. Ahora, ¿cuáles son los posibles eventos que vamos a narrar y que están en esos 45 días? Primero, la resurrección del remanente justo del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Y aquí es donde vamos a despejar la primera variante de que los santos del Antiguo Testamento no resucitan en el arrebatamiento de la iglesia, que lo vamos a explicar después, sino que resucitan en estos 45 días adicionales a los 75. Qué bueno. Amén. Luego va a haber la resurrección y la premiación de los que han muerto, de los mártires que han muerto en la tribulación, porque no se han dejado sellar y han sido fiel al mensaje recibido en medio de la tribulación. Pero también en esos 45 días, que se parten los 75 que estamos analizando, va a haber la asignación de responsabilidades en el reino mesiánico, que tienen que ver con el juicio de galardones que estuvimos hablando en clases anteriores, con las recompensas, con las coronas y con los galardones, que tienen que ver con la asignación de responsabilidades ya dentro del reino milenial, y también se van a dar en estos 45 días. Por ejemplo, Lucas 19:17, donde dice, y le dijo, bien hecho, buen siervo, pues como has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y tiene que ver con un lenguaje mesiánico dentro del reino mesiánico. Pero también se va a dar la restauración final de Israel como nación teocrática, donde sea Cristo, del linaje de David, profetizado en las profecías mesiánicas, rey por excelencia de la nación de Israel y por ende en todo el mundo entero, conforme a Isaías capítulo 2 o a Ezequiel capítulo 40. Pero también va a haber una dedicación del nuevo templo milenial, pero siguiendo ya el modelo de Ezequiel del 40 al 43, capítulos del 40 al 43. ¿Amén? Bien, ¿se está enterando bien lo que estamos hablando? ¿Hay alguna duda? ¿Hasta aquí, Marcos? Yo por lo que veo está perfecto. Se entiende bien y bien explicado y bien construido. Seguimos hacia adelante, vamos a seguir hacia adelante para no perder tiempo y luego si hay preguntas, di que este programa va a quedar grabado. ¿Bien? Si quieren ir haciendo alguna pregunta, perdona Israel que te corte, si quieren ir haciendo alguna pregunta a la gente que está conectada y escuchando, yo las voy anotando, ¿vale? Y quedan para luego, para el final. Por si se os va luego de la mente o lo que sea, las podéis dejar anotadas. Continúa, compañero. Perfecto, compañero. Perfecto. Bueno, ahora vamos, una vez que hemos explicado, creo que hemos masticado un poquito bien los 75 días, así a rasgos generales, dividiéndolo en los 30 y los 45 y más o menos los eventos que se envuelven, que vamos a desarrollarlos un poco. Amén. Atención. Pero vamos a hablar un poco ahora del programa, de ese programa de resurrecciones que va a haber en los 75 días para poder despejar incógnitas y malas confusiones a la hora de interpretar el orden del arrebatamiento. La Biblia, como todos sabemos, presenta dos grandes resurrecciones. En Juan capítulo 5, versículo 29, ¿qué te parece, Marcos, si lo puedes leer? Juan 5, 29. Juan 5, 29. Y así me echas una mano también. Dame un segundo que lo estoy buscando aquí. Dice así Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, o sea que la Biblia nos enseña dos grandes resurrecciones. Primero, como ha mencionado el hermano, la resurrección para vida. Y la resurrección para vida va en diferente orden de enseñanza que Pablo nos enseña, que la inicia Cristo. Cristo marca ese orden, en diferente orden, en enseñanza. Y en ese tiempo escatológico continuará con la resurrección de los que están en la posición de en Cristo. Esto es muy importante, hermanos y hermanas que me escucháis, que tiene que ver con la iglesia, y en diferente tiempo, pero perteneciente a la resurrección de vida, en el tiempo de la transición de estos 75 días, entre tribulación y milenio,
resucitarán los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. En los 75 días. Pertenecen todos a la resurrección de vida, pero no todos resucitan en el mismo día ni en el mismo orden, sino que hay un orden diferente que vamos a estar analizando y voy a usar la pizarra para ello. La resurrección para vida será limitada, ya que todos no participan en ella. Mira, fíjense, en Filipenses capítulo 3, hermanos, versículos del 10 al 11, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esta frase de entre los muertos habla de que unos sí y otros no, o sea que no es para todos. Recibe el nombre de primera resurrección y la podemos usar, o hacemos acopio, por Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero conforme hemos dicho que hay dos resurrecciones, una para vida y la otra para condenación, la resurrección para condenación será después del milenio, ¿vale? En la línea que hemos visto, que he marcado en la pizarra, en el trono blanco, después del milenio, y va a afectar a todos los perdidos. Por eso Juan 5:29 decía, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y tendrá lugar después del milenio. Por eso dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, concretamente en el juicio del trono blanco. Ahora, dentro de la resurrección para vida, hay un orden progresivo, como lo enseña Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 22 al 24. Marcos, por favor, léelo, búscalo, léelo. ¿Cuál me has dicho? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 22 al 24. Y ahora voy borrando esto porque vamos a escribir aquí unas cosas interesantes. ¿Lo tienes, Marcos? Los tengo, sí. Léelos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Perfecto. Voy a darle la vuelta a la cámara porque ahora he borrado todo. O sea, cada uno en su debido orden. Y mencionaba Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Pero quiero explicar algo. Pablo, en todos sus escritos, en todas las cartas paulinas, usa 3 palabras griegas que son diferentes para hablar de orden. Es decir, para traducir la palabra orden y las variantes que tienen que ver con orden. Las palabras que Pablo usa son estas. Mira, la primera es la palabra tashis. Voy a intentar escribirlo en su idioma para que podáis verlo. Es la palabra tashis. Y la palabra tashis, a ver cómo lo puedo poner aquí si me coge bien. La palabra tashis, su significado es disposición, buen orden, arreglo apropiado. Voy a poner disposición, la primera. Disposición. O sea, la palabra tasis es disposición. Es una de las palabras que Pablo usa para hablar de orden. ¿Dónde lo podemos ver? Esta palabra aparece en Primera de Corintios, uno de los textos que podemos analizar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto se traduce por orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y esta palabra orden, en este caso la palabra orden es tashin. O sea, la raíz es esta. Pero la palabra que aparece o que se traduce en su declinación es tashin, con una nu al final. Y es esta palabra tashin, que es un acusativo de tashis, de la primera, se refiere al orden adecuado, a la estructura, a la disciplina del culto cristiano. O sea, usa esta palabra, voy a ponerlo en azul, usa esta palabra para hablar de orden. Pero no es la palabra que aparece en Primera de Corintios. Otra palabra que aparece o que usa Pablo muchas veces
una segunda palabra es la palabra diatagé, es decir, la palabra diatagé. Y la palabra diatagé significa decreto, mandato, disposición, establecido por una autoridad. Voy a poner, venga, mandato, vamos a poner venga, mandato, para que se pueda entender. Eso también se traduce por orden. Pero, ¿en qué texto puede aparecer esta palabra que Pablo usa? Romanos 13:2. Vamos a usar ese texto. Romanos 13:2 dice, los que resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Es la palabra establecido. O sea, aquí traduce la palabra establecido, que es una variante de orden. Establecido. Bien. Por lo tanto, esta palabra, lo establecido en el texto de Romanos 13:12, es un dativo, está en caso dativo. Por lo tanto, ya no se escribe así. Tiene otra escritura diferente, tendría que ser analizada de otra manera. Pero varía de esta raíz. Y tiene que ver con un orden, con una disposición que es ordenada por Dios, esta palabra. O sea, tashis, una disposición, que es una estructura, algo adecuado, disciplina en estructura del culto, se traduce por orden. Esta es diatagé, que también es orden, pero algo que está establecido, una disposición, algo que está ordenado por Dios. Pero la tercera palabra es la que va a aparecer. Voy a borrar todas estas. La tercera palabra es la que realmente aparece por orden en este texto. Y es la palabra, hay una tercera palabra que usa Pablo, que es la palabra tagma. Y la palabra tagma, que es esta, más o menos así, tagma. La palabra tagma es una palabra militar, también se traduce por orden aquí en el texto, pero es una palabra de orden militar. Es una palabra que indica una formación militar, un grupo, un rango, una formación. Y evidentemente aparece, pero cada uno en su debido orden. Y aquí no usa la palabra diataje ni tashis, sino que usa la palabra tagma, pero que aquí ya viene declinada, y entonces es la palabra que aparece tal cual, es la palabra, lo voy a poner aquí, tagmati, déjalo así, tagmati. Y esta es la palabra que aparece en el texto original ya de alguna manera declinada, tagmati, que es orden. Pero este orden, atención, es un orden secuencial. Esto es un orden secuencial. Es un orden secuencial. Es la palabra tagmati, un orden secuencial, un orden jerárquico. Marcos, ¿se entiende? Sí, perfectamente. O sea, es un orden jerárquico. O sea, que el término orden tagmati, sugiere una secuencia militar, es decir, fases ordenadas, no apelotonadas, fases ordenadas. Por eso no usa la palabra pagi ni la palabra Diógenes, no, sino que está usando la palabra tagmati. Y ahora, usando esta palabra, el texto que se ha leído, hay diferentes fases. Vamos a ir allá, luego ya no uso la pizarra, pero es para que podáis verlo más gráfico. Primera fase. Primera fase, dice, Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. Esa es la primera fase. Bien, el término que se usa aquí para primicias, atención, denota la primera parte de una cosecha ofrecida para Dios. Es decir, Cristo, al resucitar, inaugura una nueva era. ¿Y cuál es la nueva era, hermanos y hermanas que me escucháis, que inaugura Cristo? La era de los cuerpos glorificados, siendo Él el primero. ¿Amén? Esa es la nueva era que Él establece. La resurrección de Cristo garantiza que los que son de Él van a resucitar con cuerpo glorificado. Pero luego nos habla de una segunda fase.
Y la segunda fase, atención, son los que son de Cristo en su venida. La segunda fase, los de Cristo en su venida. Primera fase, Cristo las primicias. Segunda fase, los de Cristo en su venida. ¿Y quiénes son los de Cristo en su venida? Son los creyentes de la Iglesia. Son los creyentes de la Iglesia. Voy a poner los de la Iglesia. Para que se entienda mejor y no esté tanto tiempo escribiendo. Iglesia. Los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, que mueren en la tribulación, los mártires, en la segunda fase. Pero hemos usado que la palabra orden es una palabra militar que habla de diferentes fases, de diferentes momentos, de un ciclo distinto, aunque pertenecen a la misma fase. Por lo tanto, estos resucitan en el arrebatamiento, y estos van a resucitar en los 75 días que estamos hablando. Y lo vamos a ver con base bíblica. Y luego la tercera fase nos habla de el fin, que son los que resucitan para condenación. Bien, hasta aquí ha quedado claro. Marcos. Sí. Ha quedado claro, está bien explicado y entendible. Vale, pues seguimos allá. Porque esta resurrección para condenación, los del fin, es después del milenio, como hemos estado hablando. Esta resurrección, concretamente la última para condenación, será una resurrección única en su tipo. ¿Por qué es única en su tipo, hermanos? Porque es una resurrección corporal para ese juicio eterno. O sea, será única en su tipo, no hay más, ni ha habido más, será la única. Ahora, en Daniel capítulo 12, versículo 2, se alude a ambos tipos de resurrección. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No voy a escribir más porque perdemos mucho tiempo, yo creo que ha sido necesario. Pero sí, aquí unas palabras también, porque la palabra hebrea para confusión, aquí, para confusión eterna, es la palabra deraón. Y la palabra hebrea deraón connota repulsión, connota aborrecimiento eterno. Esa es la palabra confusión que se traduce de la palabra hebrea deraón. Ahora, vamos a hablar un poco y a desarrollar la base bíblica de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en estos 75 días, en los 45 del final, que hablábamos al principio de la temática que hemos empezado. Vamos a dar la base bíblica para poder entenderlo. Daniel 12, del 1 al 3, el contexto es el fin de la tribulación. Dice, tiempo de angustia. ¿Puedes leer capítulo 12, Daniel, versículos del 1 al 3, Marcos? Sí. Dice así, Daniel capítulo 12, versículos de 1 en adelante. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es. O sea, hay frases ahí que has mencionado que están en el texto. Primero, tiempo de angustia. Tiempo de angustia es una de las 10 características de la tribulación, sin nombrarse tribulación, que luego os las voy a enseñar con la palabra. Pero hay una frase que me llama la atención de ese texto, que es, muchos de los que duermen serán despertados. Y la expresión estos y aquellos que aparece en el texto que has leído, en hebreo, en la traducción hebraica de la Escritura, marca una distinción entre resucitados para vida y resurrección para vergüenza. Por lo tanto, el evento está conectado con el pueblo de Daniel,
es decir, con Israel fiel. Ahora aún más, en Isaías capítulo 26, versículo del 19 al 21, también se alude, hace referencia a este evento. Dice que muestra la resurrección para la nación de Israel, para la casa de Israel, muestra que esa resurrección está ligada al fin de la indignación. Y la palabra indignación, o el adjetivo, o la calificación de indignación, este nombre es un nombre de la tribulación sin nombrar tribulación. O sea, se habla de resurrección cuando pase la indignación y cuando pase el tiempo de angustia. Si entendemos que la indignación y el tiempo de angustia, conforme a Daniel y a Isaías, son la tribulación, entonces la resurrección o la promesa de resurrección para la casa de Israel es después de la tribulación y no antes con la iglesia. Pertenecen a la primera fase, los de la segunda fase, los que son de Cristo en su venida, pero no en el mismo día, en el mismo momento, sino en su orden establecido, usando la palabra tagmati que Pablo usa. De tres que usa específicamente esa para mencionar un orden militar. Cuando usa también la frase anda pueblo mío, sugiere protección y luego resurrección, hablando de la tribulación. Ahora, si tiramos del Nuevo Testamento, cuando en el contexto hebraico, en el contexto judío de la resurrección, vemos que está relacionado concretamente con el día postrero, Marcos, porque en Juan 11:24, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hace mención al día postrero que tiene que ver con el día, el último día en la vida secular para entrar al disfrute de la era milenial o del reino establecido por Dios. O sea, Daniel representa aquí a los fieles de Israel que murieron antes de la primera venida de Cristo. Y según Daniel 12:13, él resucitará al fin de los días, es decir, lo que se refiere claramente al evento post-tribulacionario, después de la tribulación. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículos del 39 y 40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron, atención al texto, que este texto es interesante, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, es un texto interesante donde habla de diferentes movimientos, aunque pertenecen al mismo compendio, que es la segunda fase, en el orden establecido por Pablo. Ahora, atención, esto implica que los creyentes del Antiguo Testamento no han resucitado aún, ni van a resucitar con la iglesia. Su perfección corporal está programada para después de la tribulación, como parte de la restauración del pueblo de Israel. Mencionaba que hay 10 características en el Antiguo Testamento que nos mencionan o nos hablan de la tribulación sin decir tribulación. Está el tiempo de ira, tiempo de juicio, tiempo de indignación, tiempo de prueba, tiempo de angustia, tiempo de destrucción, tiempo de tinieblas, tiempo de desolación, tiempo de trastorno y tiempo de castigo. Son 10 características que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento que nos están hablando del tiempo escatológico tribulacionario sin nombrar la palabra tribulación, que es una palabra nueva testamentaria. Ahora, vamos a hablar también, hemos hablado de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, encauzándolos con la promesa bíblica que se resucitan después de la tribulación, antes del milenio, para entrar al disfrute del milenio, pero también van a resucitar, atención, los mártires de la tribulación en esos 75 días. En Apocalipsis capítulo 20, del 4 al 6, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, después de la tribulación, antes del milenio, resucitan aquellos que son fieles y que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca. Resucitarán antes del milenio, por tanto, durante los 75 días. O sea, que se integran a la primera resurrección, que es para vida. Mencionábamos 2 resurrecciones, una para vida, una para condenación. Y en esa vida, en esa primera resurrección, hay diferente orden. Cristo, las primicias, primera fase, los que son de Cristo en su venida, la iglesia,
la resurrección de los muertos en Cristo, que pertenecen a la Iglesia, y después de la tribulación, en estos 75 días, los santos del Antiguo Testamento y los mártires que han muerto en la tribulación. Ahora, estos mártires son resucitados para compartir el reino milenial con Cristo. El verbo griego que se usa aquí para vivieron es ezosán. ¿Y qué significa este verbo griego ezosán? Primero que está en tiempo auristo activo de zao, que es vivir o vida. Y esto significa que van a revivir físicamente con cuerpo de gloria. No es que vayan a vivir en espíritu y en alma. Amén. No todos los muertos resucitan en ese momento. Resucitan los que han muerto y no se han dejado sellar. La resurrección de los injustos van a resucitar para condenación, y esto ocurre después del milenio. La iglesia ya ha sido arrebatada, la iglesia ya ha sido resucitada antes de la tribulación en el arrebatamiento. Ahora, ¿por qué ocurren estas resurrecciones aquí? Hermanos que me escucháis, teológicamente hablando, la resurrección es un acto escatológico de vindicación. ¿Amén? Es un acto escatológico de vindicación. Es decir, que Dios honra a sus santos al darle cuerpo glorificado y hacerlos partícipes de su reino milenial. Los santos del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento esperaban un reino terrenal. Isaías capítulo 2 nos hablan de un reino universal, terrestre, terrenal. Y Ezequiel del 40 al 48 también nos sitúan en ese contexto. Y los santos del Antiguo Testamento esperaban ese reino terrenal. Los mártires de la tribulación sufrieron por Cristo durante el reinado del anticristo. Por lo tanto, el reino milenial no puede comenzar sin la reunión de los redimidos en cuerpos glorificados, en cumplimiento a las promesas de los pactos abrámico, davídico y el nuevo pacto. Amén. Bien, ahora atención. Vamos a hablar de los juicios. Hemos hablado de las resurrecciones que aparecen en los 75 días. Pero ¿qué os parece si ahora entramos en los juicios, en el plan escatológico, para poder entender cuáles se van a desarrollar y por qué? Primero, voy a explicaros algo que prácticamente la mayoría que estudia lo sabe. La Biblia enseña distintos juicios, pero con diferentes sujetos, tiempos y escenarios. Y es fundamental no confundirlos ni unirlos arbitrariamente para no errar en la escritura. Voy a mencionar los juicios que la Biblia menciona. Luego vamos al tajo, vamos al tema en concreto. La Biblia menciona el tribunal de Cristo o el bimá de Cristo, que hablemos en su momento, que es un juicio que envuelve a Cristo y a la iglesia después del arrebatamiento. No es un juicio de carácter condenatorio, es más bien para recompensar la intención de la obra. El tiempo va a ser tras el arrebatamiento, durante la tribulación en la tierra. El lugar de este juicio va a ser en el cielo. ¿Y cuál va a ser el objeto de este juicio? No es condenatorio, sino para recompensas. Luego la Biblia nos enseña que está el juicio de Israel. Y el juicio de Israel sí está dentro de estos 75 días, conforme a Ezequiel capítulo 20, versos del 33 al 38. Y este juicio es el juicio de purificación y el juicio de restauración del remanente fiel de Israel para entrar al reino milenial. Y este juicio es muy similar, porque para eso tenemos que correr en la Biblia, tenemos que indagar en la Biblia. Este juicio es similar al ¿se acuerdan la generación del Éxodo que no entró en la tierra prometida por incredulidad? Hubo un juicio antes de entrar. Este juicio es exactamente con los mismos parámetros antes de entrar al reino milenial. Habrá también un tercer juicio, la Biblia nos enseña que es el juicio de las naciones, que también lo vamos a estudiar hoy y está dentro de estos 75 días. Y es un juicio a los gentiles vivos que van a sobrevivir en la tribulación, con base a su trato dado a los hermanos del Señor. Posiblemente estos hermanos sean los 144.000 judíos en tiempo tribulacionario. La Biblia también nos enseña que va a haber un juicio de los ángeles caídos después del milenio. En 1 Corintios capítulo 6, 3 nos habla de que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y Judas 6 nos habla de ángeles que están en prisiones de oscuridad esperando o aguardando juicio. Amén. Aunque hay poco detalle sobre esto, se menciona que los santos van a juzgar a los ángeles y Judas, como he dicho, aclara que están guardados bajo oscuridad para el juicio de ese gran día.
Y luego un quinto juicio, nos habla la Biblia del juicio del trono blanco, que ya es el último, que es después del milenio. Y es el juicio final de los incrédulos de todas las épocas. Y aquí se verifica la segunda resurrección que hablábamos, que es la muerte eterna o el destino del lago de fuego. Bien, estos son los juicios que la Biblia nos enseña. Pero, ¿por qué Dios establece este periodo exacto de 75 días? ¿Por qué lo establece Dios? Primero, la Escritura, la Biblia, no nos explica con detalle cada evento de este periodo. Tenemos que hilvanarlo finamente con la Escritura. Pero sí nos da una razón importante. Primero, hay que entender que es un tiempo de transición entre el juicio de la tribulación y de lo que acontece en los 75 días y la restauración para vivir dentro del reino milenial. Similar, como he dicho, al tiempo entre el éxodo y la entrada a Canaán. Hubo necesidad de purificar, hubo necesidad de ordenar, hubo necesidad de establecer un liderazgo, de preparar la tierra y luego entraron lo que es ya a Canaán. Pero todo esto aconteció entre el éxodo y la entrada a Canaán. Aún más, Jesús mismo enseña que el reino no vendrá de forma instantánea. Habla del reino mesiánico. No va a venir de forma instantánea al final de la tribulación, sino que requiere un proceso de establecimiento. Ahora, para quien quiera estudiar esto que acabo de decir, en Lucas capítulo 19, del 11 al 27, nos habla como Jesús mismo nos está enseñando que el reino no viene instantáneamente al final de la tribulación, sino que requiere de un proceso establecido que la Biblia marca y nos enseña que son 75 días de transición. Ahora, vamos a entrar ya en los juicios. Hemos hablado de las resurrecciones, vamos a hablar de los juicios durante los 75 días de transición. Durante este breve periodo, pero decisivo tiempo, entre la segunda venida de Cristo y el inicio del milenio, ocurren dos juicios que ya os he mencionado. El juicio de las naciones, el juicio de los gentiles. ¿Dónde está la base bíblica? En Mateo capítulo 25, Joel capítulo 3 e Isaías capítulo 66. Son los textos que me vienen a bote pronto, donde se habla sobre este juicio en relación a las naciones gentiles. ¿Cuándo va a suceder este juicio? Inmediatamente después del juicio de Israel. O mejor dicho, antes del juicio de Israel. Dentro del periodo de los 75 días. Yo lo sitúo antes. Hay quienes sitúan primero el juicio de Israel y luego el juicio de las naciones. Yo me gusta más situarlo primero el juicio de las naciones, luego el juicio de Israel, porque luego va todo hilvanado con las resurrecciones y con todo lo que viene. Es mi óptica, es como yo lo veo. Da igual donde sea uno, exactamente es lo mismo, pero es a mi gusto, a mi modo de explicarlo. Ahora, ¿dónde va a suceder el juicio de las naciones? Va a suceder en el valle de Josafat. Marcos, ¿puedes leer Joel 3:2? Para ratificar lo que estamos hablando. Sí. Joel capítulo 3, versículo 2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahí está. O sea, ¿que dónde va a suceder el juicio de las naciones? En el valle de Josafat, señor. Valle de Josafat. En los 75 días, en los primeros 30 días de esos 75, en el valle de Josafat. ¿Y quiénes son los juzgados? Todos los gentiles vivos que hayan sobrevivido a la tribulación. Aunque parezca mentira, habrá gente que viva y que pase la tribulación. Aunque parezca mentira, con todos los juicios apocalípticos que hemos estado estudiando. Ahora, ¿cuál es la base del juicio? La base del juicio es importante entenderlo. La base del juicio va a ser el trato hacia los hermanos de Jesús. En Mateo 25:40 dice: el rey responderá, en verdad les digo, en cuanto le hicieron a uno de estos mis hermanos, a mí me lo estaban haciendo. Y empieza a narrar diferentes aspectos que se entienden por el contexto idiomático en el que se está hablando. Estos hermanos, probablemente, siempre uso alguna probabilidad para aquellos más excéntricos, estos hermanos probablemente sean los 144.000 judíos sellados que predicarán durante la tribulación. Aunque, para la pregunta que alguno pregunta, ¿es que los 144.000 no predican en la tribulación? La Biblia no lo dice. No, la Biblia no lo dice, pero explícitamente, pero sí implícitamente nos está enseñando, la Biblia nos enseña que serán los que de alguna manera prediquen el Evangelio en ese momento.
Sus obras van a reflejar, las obras de las naciones, van a reflejar si aceptan o rechazan el mensaje del reino. No es un juicio por obras, no se confundan, porque nunca existe, no hay juicio por obras. Pero las obras de las naciones, esto de porque se lo hicisteis a uno de mis hermanos, a mí me lo hicisteis, parece un juicio de obras, pero no es un juicio de obras, sino que las obras son la evidencia externa de una fe genuina al mensaje predicado en el tiempo de la tribulación. No es salvación por obras, sino una manifestación del corazón transformado. ¿Cuál es el resultado? Mateo 25:34 dice, los de la derecha, las ovejas, entran al reino. Los de la izquierda, los cabritos, son enviados al castigo eterno. Ya versículos 41 al 46 de Mateo 25. Y este evento puede ocurrir, yo lo tengo situado por el contexto que la Biblia me puede marcar, los primeros 30 días de esos 75, como parte del establecimiento de justicia y de limpieza de la tierra antes de inaugurar el reino milenial. Luego el segundo juicio es el juicio de Israel. En Ezequiel capítulo 20 del 30 al 38 nos narra, es uno de los textos como base que nos narra, pero también está Malaquías capítulo 3 y Mateo evidentemente 24, 31 en adelante que nos hablan. Y hay un texto que me llama mucho la atención. Atención. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Ezequiel 20:37. Es un texto que me encanta, porque es un texto específico para el juicio de Israel en esos 75 días. El juicio va a ser el juicio del remanente judío. Este juicio va a ocurrir en el desierto. Este juicio no va a ser en Jerusalén. Y es un juicio semejante al examen del pueblo de Éxodo que tuvo que pasar como he especificado unos minutos atrás. Atención, Cristo mismo purificará a los judíos vivos y va a eliminar a los rebeldes, dejando entrar solo al remanente fiel. ¿Y dónde está el término clave? El término clave es el término que os lo voy a decir en hebreo, Abar Tahav Hasebet, pasar bajo la vara. Este es el término clave. ¿Por qué? Porque da la idea de una imagen pastoril que sugiere selección, conteo y aceptación. Es una frase muy bíblica, es una frase muy judía, es una frase muy entendible en ese contexto. Porque en la vida pastoril o pastoral de Israel, pasar bajo la vara era una práctica muy concreta que los pastores realizaban al contar y al examinar las ovejas. Mira, usaban la vara del pastor, era un bastón o palo corto, estaba el cayado que era más largo, de 2,10 aproximadamente, y estaba la vara. Y la vara era un palo corto que se usaba para guiar, para disciplinar en vez en cuando, para proteger el rebaño, conforme el Salmo 23, versículo 4, pero también servía para contar las ovejas. Y no solamente servía, Marcos, para contar las ovejas, sino para examinar su estado al entrar al redil, si estaban bien, si estaban defectos, si tenían alguna herida, si tenían algún problema, alguna enfermedad, eran examinadas con la vara. Por eso el proceso de contar las ovejas se usaba también con la vara. Cuando el pastor hacía entrar a las ovejas al redil, las hacía pasar de una en una, bajo su vara, que colocaba horizontalmente. Y esto le permitía contar cuidadosamente cada animal, porque Levíticos capítulo 27 nos enseña esta práctica. Segundo, le permitía separar las ovejas para ofrendar, es decir, cada 10ª oveja se contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. La 10ª se apartaba para el diezmo y para ofrenda. Pero también se usaba para revisar el estado del animal, si estaba herido, si estaba enfermo, si estaba limpio, para que no contaminara de alguna manera al rebaño. Ahora atención, ¿cuál es la aplicación ritual? Según Levítico 27:32, que al diezmar el ganado se hacía pasar uno por uno bajo la vara y la 10ª se separaba y se consagraba para el Señor. Por eso el texto bíblico dice que todo diezmo del ganado, del rebaño, de todo lo que pase bajo la vara, el 10º será consagrado a Jehová. Ahora, en Ezequiel capítulo 20, versículo 37, el Señor también utiliza esta imagen pastoril que hemos mencionado para hablar del juicio y de la restauración de su pueblo. Pasar bajo la vara implica varias cosas en este juicio. Un examen y una selección divina. Es decir, que Dios examina al pueblo uno por uno como un pastor a sus ovejas para ver quién le pertenece a él verdaderamente. Pero también va a ser motivo de disciplina y de pacto, porque es un acto que puede incluir corrección,
pero con el fin de restaurar al rebaño y de reafirmar el pacto. Por eso dice también el texto, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Pero también sirve de purificación, porque se relaciona con el proceso de purgar al pueblo de los rebeldes, conforme Ezequiel 20:38, separando a los que serán restaurados de los que no obedecen. Y luego la frase final, entrar en los vínculos del pacto, implica esa renovación del pacto abrámico, davídico, pero que ahora están bajo la mediación del nuevo pacto. Y este juicio de Israel está ilustrado en diferentes parábolas que se registran en Mateo capítulo 25. Cuando habla de las 10 vírgenes, nos habla de la preparación espiritual, versículos del 1 al 13. La parábola de los talentos también nos hablan de la fidelidad del servicio, tienen que ver con este juicio de Israel. ¿Y cuál es el resultado de este juicio? Que los rebeldes son tomados, es decir, son excluidos, Mateo 25:30, del reino, echados a las tinieblas, y los dejados son los justos que entran al reino milenial. Por lo tanto, este juicio asegura que solo judíos regenerados entran en el reino milenial. ¿Hasta aquí se entiende, compañeros? ¿Cómo vais? Tenemos 137 personas. Pongan algo por ahí, por el canal, por el chat, vaya. Estoy mirando, vale, bien. Luego, las preguntas luego. Voy a seguir porque queda todavía un poquito y queda lo más bonito, lo que a mí me llama más la atención. Seguimos. Seguimos ahora con, hemos estado hablando de varias cosas, el propósito de los 75 días de transición, que es la preparación para el reino milenial. Hemos hablado de las resurrecciones, hemos hablado de los juicios, vamos a hablar ahora de la preparación para el reino milenial, que también está dentro de estos 75 días. Quizá lo que más se ha hablado de los 75 días siempre han sido resurrecciones y juicios. Poco se ha hablado de lo que ahora vamos a entrar en materia. Porque los 75 días que hemos mencionado en Daniel capítulo 12, versículo del 11 al 12, no solo incluyen resurrecciones y juicios, no, o juicios y resurrecciones, sino también una etapa de restauración, de purificación y de preparación para poder establecer el reino milenial de Cristo. Como hemos visto, en estos 75 días ocurren, lo que hemos visto hasta ahora, para ir recapitulando, resurrecciones, es decir, los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación. Juicios, que hemos visto, el de la nación de Israel, Ezequiel 20, Mateo 24, y de las naciones, Mateo 25, Joel capítulo 3. Pero también va a haber una purificación del templo. Y esto ya aparece en Ezequiel capítulos del 40 al 48, donde estos capítulos, que yo os invito a estudiarlos, o donde si nos da tiempo vamos a hacer una conexión con los 75 días y Ezequiel 43, vamos a ver que es algo espléndido. Voy a intentar hacerlo. De los capítulos del 40 al 48 de Ezequiel describen un templo restaurado. O sea, que después de la abominación desoladora de Daniel 9:27 y Mateo 24:15, evidentemente se va a necesitar limpiar, consagrar y reedificar el templo. Por lo tanto, este es un templo literal y sus dimensiones, literalmente, si lo habéis estudiado, son inmensas, que no pueden coincidir con ningún templo histórico anterior. Este templo que se está mencionando de la era milenial tiene unas dimensiones inmensas. Y se va a dedicar probablemente ya al final del periodo de los 75 días. ¿Cómo? Como un acto de consagración ya para el reino milenial. Pero va a haber sacrificios simbólicos. Se mencionan sacrificios, pero no por expiación por el pecado original, que ya ha sido cubierto y extirpado por la sangre de Cristo, sino que estos sacrificios sirven como recordatorio memorial, que es algo parecido a la Cena del Señor que hoy nosotros como ordenanza participamos todas las semanas. Ezequiel 43, versículos del 18 al 27, se describe el altar y también se describen sus ofrendas. Pero no solamente habrá una purificación del templo, sino que también en estos últimos 45 días de los 75, también habrá una restauración de Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículos del 8 al 11, muestra una ciudad que será elevada y transformada de una manera geográfica. Va a cambiar la geografía de Jerusalén. ¿Vale? Atención, porque estos días también implican reordenamiento geográfico. Cuando ha leído el hermano Zacarías, no lo ha leído, léelo Marcos, Zacarías 14:4, así me ayudas.
y toma un poco de aire. Bebe un poquito de agua, Israel, compañero, mientras leo. Te lo digo Adelante. de corazón, ¿eh? Adelante. Zacarías 14:4. 14:4. Vamos a ello. Dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso es. O sea, que va a poner sus pies Jesús en la segunda venida, literal, la batalla de Armagedón, y va a cambiar geográficamente Jerusalén. O sea, que Cristo probablemente reordena el mundo físico y la geografía en el momento, y no solamente el mundo geográfico, sino también el mundo físico y político como preparación para el reino. Es decir, va a haber una supresión, Cristo cuando llegue en estos 75 días, los últimos 45, conforme al Salmo capítulo 2, versículo 9, va a haber una supresión de gobiernos rebeldes, donde Él los va a astigar. Va a haber una transformación de la topografía, conforme hemos leído en Zacarías 14, porque el Monte de los Olivos se parte y el paisaje de Jerusalén cambia, evidentemente. Luego, habla un establecimiento de la capital mundial en Jerusalén, desde donde Cristo gobernará el mundo. Pero no solamente acontece esto en estos 75 días, sino que hay un quinto elemento que aparece también en los 75 días, que va a haber asignación de gobierno en el reino. En Lucas capítulo 19 y Mateo 19, Cristo asigna lugares de autoridad a los fieles. Va a asignar a la iglesia glorificada y a los santos resucitados lugares de autoridad que están asociados para la iglesia al juicio de los galardones, a las coronas y a los coronas, galardones y recompensas. Todo tiene que ver con asuntos en el reino milenial y luego también para el estado eterno, que ya hablaremos de ello en su momento. Y en Lucas 1, 32, 33 dice: y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, que durante estos días Jesús va a asignar posiciones de autoridad a los creyentes fieles, va a reorganizar las naciones bajo su dominio justo y también va a restaurar la geografía de la Tierra Santa. ¿Cómo? Con un río sanador que fluye desde el templo, Ezequiel 47, y una nueva distribución de las tierras para las tribus de Israel. Y hay un sexto elemento más también que aparece en estos 75 días. Marcos, esto es mucha chicha que estamos dando hoy en estos 75 días. Mucha información. ¿Cuál es? Que es el encierro de Satanás, Apocalipsis 20. Y prendió al dragón y lo ató por 1000 años. Pero evidentemente, aunque casi lo estoy nombrando al final, este acto ocurre al inicio del milenio. Pero puede estar vinculado al comienzo mismo de los 75 días o justo cuando Cristo regrese en la batalla del Armagedón. Lo esencial es que Satanás ya no tendrá acceso para engañar a las naciones durante ese lapso de 1000 años. Y el séptimo acontecimiento en estos 75 días es la inauguración del reino milenial, es decir, la instalación del gobierno mesiánico. Y Cristo reinará desde Jerusalén, como dice Isaías 2 o Apocalipsis 20. Es el inicio del cumplimiento de todas las promesas mesiánicas para Israel y para las naciones. Por eso, Daniel 12:2, está esa bienaventuranza especial que tú leías, Marcos. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, a los últimos 45 días de los 75. ¿Por qué? Porque es el final del periodo de la transición. Es una gran bendición porque marca ya la entrada plena al reino milenial. ¿Amén? Pero ahora, para terminar, vamos a hacer la conexión de los 75 días con Ezequiel 43, que es lo que a mí me enriquece, disfruto con cómo la Escritura te lo enseña. Primero vamos a hablar, os voy a enseñar el contexto general de Ezequiel del 40 al 48. Desde el capítulo 40, Ezequiel describe una visión que tuvo en el año 25 del exilio, que incluye un templo restaurado y una reorganización completa del culto, de la tierra y del pueblo. Es una visión de restauración, pero no simplemente del templo físico de Jerusalén, sino de una realidad futura, perfeccionada, teológicamente pura, hablando en términos teológicos. Es una visión de un nuevo orden espiritual, en el cual la gloria de Dios regresa a morar con su pueblo para siempre.
O sea, que si hacemos, voy a haceros un resumen y un análisis del capítulo 43 breve, para poder aunarlo a los 75 días y poder entender matices y poder disfrutar de ello. Primero, hacer un resumen rápido. En Ezequiel 43, versículos del 1 al 5, vemos que la gloria de Dios regresa al templo. Dice uno de los textos, y he aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, quédense con esta frase, con esta palabra, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto nos habla, este análisis nos habla, que representa el retorno de la gloria de Dios al templo, en contraste con la partida, cuando se fue su gloria en Ezequiel capítulo el 10 y el 11. Y en estos capítulos, la gloria, estos que he mencionado, el 10 y el 11 de Ezequiel, abandonó Jerusalén debido al pecado del pueblo. Y aquí la gloria regresa por la puerta del oriente, símbolo de restauración divina. Por lo tanto, una aplicación escatológica que puedo daros en esta noche es que esto apunta al cumplimiento final en el reino mesiánico, cuando Dios establecerá su presencia permanente entre los suyos, que es una prefigura o está prefigurando el reino de Cristo en el milenio. Y finalmente, la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, donde Dios va a morar con los hombres. Pero en los versos del 3 al 5 de Ezequiel 43, que lo estamos analizando, Ezequiel cae postrado, porque el profeta cae postrado ante la majestad divina, como ocurrió en otras cristofanías o teofanías, como Isaías 6, Apocalipsis 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora atención, esta es una respuesta natural a la presencia de Dios, es decir, reverencia, temor santo y adoración. De los versos del 6 al 9 de Ezequiel 43, Dios promete morar para siempre. El texto clave está en el verso 7. Este es el lugar de mi trono, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Es decir, que aquí Dios afirma que su trono y la planta de sus pies estará en este nuevo templo y promete una habitación eterna. Cuidado con esto, hermanos y hermanas que me escucháis. Esto señala la presencia de Dios en el reino milenial y anticipa la plenitud de su presencia en la nueva creación. Y también está implicando la erradicación total de la idolatría que aparece en el verso 9. Es decir, que hay una transformación espiritual completa del pueblo. Ahora, los versos del 10 al 11 de Ezequiel 43, vemos la función del profeta, que es mostrar, es enseñar el templo al pueblo. El texto clave, que es el verso 10, dice, ¿cómo decía? Decía, tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel, esta casa, y avergüéncese de sus iniquidades, decía el verso 10. O sea, le dice al profeta que muestre el templo. Es decir, que el propósito de esta visión no es solo informar, sino que tiene que ver con transformar. Dios quiere que la visión del templo lleve al arrepentimiento al pueblo. ¿Cuál es la principal o el principio espiritual de este punto? Que la revelación escatológica no debe alimentar la especulación, sino el temor reverente a la obediencia. En Ezequiel 43, del versículo 13 al 17, Ezequiel describe con exactitud las dimensiones del altar. Y esto muestra que el culto del futuro va a ser regulado, va a ser santo y va a ser exacto. O sea, refleja la pureza del Dios que se adora. Los versículos del 18 al 27 del 47 de Ezequiel, vemos la consagración del altar. Se ve la consagración del altar. Se detalla una ceremonia de 7 días para la purificación y la consagración del altar. Y este proceso recuerda evidentemente a Levíticos 8 y 9, estos dos capítulos, que también apuntan al cumplimiento mesiánico. Ahora, ¿cuál es el orden cronológico, escatológico, implícito en Ezequiel 43, de esto que os acabo de mencionar? ¿Cuál es? Atención ahora que esto es interesante. Primero, el versículo 2 que hemos visto, el Mesías viene desde el oriente. Malaquías 4:2 dice que Jesús es el sol de justicia y regresará como el Rey de Gloria conforme a Mateo 24. Ahora atención, es interesante mencionar la puerta oriental que da al oriente. Y es importante mencionar la puerta oriental o la puerta del oriente y la gloria de Dios. Porque ahí viene la partida de la gloria. La partida de la gloria se fue la gloria en Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11. La gloria del Señor abandonó el templo.
y se detiene sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál es ese monte? El monte de los olivos. Y esta partida, que se fue la gloria en aquel momento, simboliza el juicio por la apostasía de Judá. Ahora, nos habla del regreso de la gloria. Y Ezequiel 43, del 1 al 5, que hemos dado la síntesis o el resumen, vemos que la gloria de Dios regresa por el oriente, restaurando su presencia ante el pueblo. O sea que esto anticipa la venida gloriosa del Mesías en poder y en majestad, cumpliendo las promesas de restauración. Pero la puerta del oriente está cerrada, quedó cerrada, símbolo de exclusividad divina. ¿Por qué está cerrada? Creo, si no recuerdo mal en la historia, que Sulimán el Magnífico, el tercero, cerró esa puerta y puso un cementerio gentil para que no se cumpliese la escritura. Eso hasta donde entiendo. Pero atención, sí es el sultán. Eso es, Castro, que Dios te bendiga. O sea, que la puerta está cerrada porque Dios mismo ha entrado por ella. En Ezequiel 44:2, ¿puedes leerlo, Marcos? Sí. Ezequiel 44:2. Dice así, Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Ahí está, o sea, Dios mismo cerró la puerta porque Él ha entrado por ella. Tremendo. La puerta es santificada por su presencia. Ningún hombre común puede entrar por allí. Y esto subraya la santidad, la unicidad y la manifestación divina. Pero el texto sigue leyendo, el texto ahí sigue diciendo, ese texto que has leído sigue diciendo que hay una excepción. Solo el príncipe puede entrar. Y el príncipe es una figura mesiánica de Cristo, aunque algunos interpretan que es un líder humano, posiblemente descendiente de David, pero la descripción apunta a una figura más exaltada, una figura que está íntimamente relacionada con Jehová, porque dice el texto que solo él, el príncipe, come del pan delante de Jehová, lo cual esto implica comunión, pacto, autoridad. Por lo tanto, Cristo, el Mesías, es el príncipe y entra por la puerta oriental. O sea, cumpliendo proféticamente, está cumplido en la vida y la persona de Jesucristo. El Salmo 24, 7, del 7 al 10, habla de la entrada del Rey de Gloria, y muchos interpretan o ven aquí una conexión con el Mesías entrando triunfalmente. Pero atención, en su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús vino también del Monte de los Olivos, entró por el oriente, cumpliendo parcialmente la tipología. Pero el cumplimiento escatológico en la segunda venida, conforme Zacarías 14, dice que su pie posará sobre el Monte de los Olivos, y desde allí hace la toma de Jerusalén. Desde allí vendrá para entrar a Jerusalén. ¿Por dónde? Por el oriente. ¿Para qué? Para inaugurar el reino milenial. Atención, por eso el regreso de la gloria a través de la puerta oriental de Ezequiel 47 y su uso exclusivo por el príncipe de Ezequiel 44 se cumple cuando Cristo regrese como Rey y Señor. Pero también vemos que la gloria de Dios llena el templo y hace la alusión a su presencia en el verso 5 de Ezequiel 43, durante el reino milenial y luego la nueva Jerusalén. Pero también en el verso 7 Dios establece su trono. Jesús reinará desde Jerusalén. En el verso 9 vemos la idolatría que es erradicada. La nación es purificada espiritualmente en el milenio y habrá un pueblo regenerado. Y será restaurado el culto verdadero conforme los versos del 13 al 27. Ahora, ¿cuál es la conexión con los 75 días para terminar el tema? Que hoy nos hemos extendido, pero era interesante. Primero, que la mención de los 75 días que hemos visto en Daniel 12, del 11 al 12, vemos que este texto implica un periodo intermedio, o, bueno, para poder entender un poco más, sin dar matices extraños. Vemos que estos acontecimientos que aparecen en Ezequiel 43 y otros pasajes son proféticos y están hilvanados, conectados dentro de los 75 días. Vemos eventos escatológicos en los 75 días y vemos su relación con Ezequiel 43. ¿Cómo? Primero, como hemos visto, el regreso visible de la gloria de Dios al templo. ¿Cuándo ocurre? Muy probablemente al inicio de los 75 días, cuando regrese Cristo
en la entrada triunfal, o mejor dicho, en la conquista del Armagedón, la segunda venida, Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué significa? Que la gloria, la Shekinah, regresa al lugar santísimo del templo milenial, indicando la aceptación de Dios, indicando la restauración completa de su presencia. Segundo, habrá una purificación del templo y una erradicación de toda la abominación, como hemos visto en Daniel 12:11, que se menciona que la abominación desoladora será quitada. Vemos conexión entre Ezequiel 43 y los 75 días. En Ezequiel 43, 7, 9, Dios dice que no tolerará más idolatría ni cadáveres cerca de su trono. Esto sugiere purificación ceremonial del lugar donde estuvo la abominación por parte del anticristo. Hay un tercer punto, que es la instalación del trono de Dios y de su promesa de habitar entre los hombres. Y esto lo vemos como paralelo en Apocalipsis 24, donde Cristo comienza su reinado milenial. Es decir, que el trono en el templo muestra que Dios gobierna desde Jerusalén a través de su Mesías. Amén. Ahora atención, también en cuarto punto, que es medir la medición del altar y el establecimiento del culto verdadero que hemos visto en Ezequiel 43, y en estos días se verá que habrá una restauración del orden de adoración, del linaje de sacerdocios, pero ya no por el linaje arónico, sino por el linaje sacerdótico de Sadoc. Ya es otro linaje, otra restitución de adoración y de sacerdocio. Habrá una consagración del altar que veíamos en Ezequiel 43, donde dice que 7 días de purificación. Y se va a ver en los 75 días una ceremonia de purificación que durará también 7 días, lo cual ocurre dentro del periodo de los 75 días. Y esto podría ocupar los últimos días del periodo intermedio. Y luego habrá una bienaventuranza final a los que lleguen a los 1335 días. Y así podríamos resumir una cronología final de días. Me voy a atrever a hacer esto, ¿vale? Esto es posibilidad, pero lo voy a intentar hacer así. Vamos a ver los eventos en estos 75 días. El primer día, es decir, del 1260, el 61, vemos que ya es la derrota del anticristo, regreso glorioso de Cristo y encarcelamiento de Satanás. Del día 1 al día 10 de estos 75 podemos ver el juicio de las naciones, Mateo 25, la eliminación de la abominación desoladora, Mateo del 12 al 11, y el juicio sobre Israel, días del 1 al 10. Días del 11 al 40 podemos intercalar la restauración del templo, el regreso de la gloria de Dios conforme Ezequiel 43 y la purificación del área del templo. De los días 41 al 68 podemos ver la medición del diseño y la consagración progresiva del culto de Ezequiel 43. Día del 69 al 75 ya, la consagración final del altar, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de los mártires de la tribulación y la inauguración del reino milenial y la bendición para todos. Y aquí concluimos el tema 9, los 75 días de transición. Marcos, adelante. Bueno, pues tremendo, Israel, como siempre. Como has dicho, ha sido un programa extenso, la verdad, pero bueno, ha sido tremendo porque tiene mucha chicha, como tú bien dices, tiene mucha información y ha sido una noche de disfrute porque aprendemos conjuntamente todos, gozando en armonía, y aprendemos un poquito más de lo que es la escatología. Estos 75 días de transición, bueno, pues hemos aprendido, hemos escuchado todo lo que abarca estos 75 días. Ha sido una maravilla, Israel, como siempre. Aleluya. Qué bien. Bien, una puntualización. Esto último que me he atrevido a hacer, estos días que he marcado, lo he hecho en base a lo que hemos estado, quien ha estado atendiendo toda la clase se da cuenta. La Biblia habla de estos 75 días se partían en dos, en 30 y en 45. Y en 30 hablaba de la purificación y de los juicios, por eso los he mencionado así, paradójicamente, hipotéticamente, con posibilidad, pero que se ajusten a 30. Y los 45 días restantes, hablaba y mencionaba el texto, la Biblia, que es por antonomasia la regla de fe, la regla de línea, la regla de vida, hablaba de resurrecciones
y hablaba de purificación ya para la inauguración del templo. Por eso he ido dividiendo los días conforme la Biblia nos ha ido diciendo 30 días para una cosa y 45 para otra. Por eso he hecho esta recapitulación final para poder abrir un poco el panorama. Tremendo, la verdad. Uno de los valles que has mencionado, el Valle de Josafat, que es el juicio de las naciones, si mal no recuerdo. En ese valle va a haber un juicio, que es el juicio de las naciones, y Valle de Josafat significa Yahweh juzga, o sea, Dios juzga. Sí, señor. ¿Te das cuenta cómo lo relaciona el Señor? Tremendo. Muy bueno, la verdad. Una maravilla. Bueno, unos minuticos si hay alguna pregunta interesante y si no, pues... Mira, tengo aquí anotadas alguna preguntilla, no son muchas. Israel, ¿vale? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde que ha empezado más o menos el programa, pues las he ido anotando. Te voy haciendo así la primera, ¿vale? Dice, ¿los del Viejo Testamento, es decir, los del Antiguo Testamento y la Iglesia resucitan a la misma vez? Lo hemos explicado en el tema, no resucitan a la misma vez. Están en la misma fase, pertenecen a la fase 2, que hemos hablado en el orden de resurrecciones que Pablo menciona, pertenecen a la resurrección de vida, pero en diferente orden, y hemos dado base bíblica, textos bíblicos, que es lo más importante, la Biblia. Aparte de nuestras especulaciones, posibilidades, lo más importante es la Biblia. Y la Biblia marcaba que los santos del Antiguo Testamento y los que mueren en la tribulación resucitan en estos 75 días. Vale. Seguramente estas 4 o 5 preguntas que te vaya a hacer, seguramente con la información que has dado están más que respondidas, pero bueno, yo lo cumplo y te las formulo igualmente, ¿vale? Dice, en las bodas del Cordero participan los del Viejo Testamento, los del Antiguo Testamento. No, participan en la cena de las bodas del Cordero, en la fiesta de las bodas del Cordero, que tiene que ver con el milenio. Hablábamos, cuando hablemos de ese tema, que las bodas del Cordero implica las bodas del Cordero, que es íntimamente, es un enlace matrimonial. En ese sentido, la Biblia no nos dice más de esa relación íntima entre Cristo y la Iglesia en el cielo. Luego, la fiesta o la cena de esas bodas se hace en el milenio, que forma parte del reino milenial, que lo hablaremos en la siguiente lección. La siguiente lección hablaremos en la semana que viene, si Dios quiere, el tema número 10, el reino milenial. Muy bien. Y aquí una pregunta un poco así tal, preguntaban si estamos en principio de dolores. No, eso lo hablemos estas semanas atrás, cuando hablábamos sobre la batalla del Armagedón y hablábamos de todos los grupos políticos militares, que ya al principio de los 3 años y medio ahí había tratados de amnistía, gobiernos de alguna manera refutando al anticristo, y había movimientos políticos, y de ahí es Mateo 24 que empieza y oiréis que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Está hablando de esos eventos que también se narran en Apocalipsis capítulo 6. O sea, no estamos en principio de dolores porque Mateo 24 y 25 son exclusivos para Israel. Que podamos hacer una aplicación práctica y espiritualizar el texto y usarlo por lo que estamos viendo, eso es una cosa totalmente diferente. Pero si nos ceñimos a doctrina bíblica, no estamos la Iglesia en principio de dolores. Preguntaban que si los 144.000 son judíos o son gentiles o qué son. La Biblia nos enseña y especifica que son 12.000 de cada tribu, exceptuando 2 que no están presentes, que se cree o se induce por apostasía, por pecado, y porque posiblemente una de ellas sea el linaje sanguíneo del anticristo. Posiblemente, hablo con posibilidades. O sea, son 12.000 de cada tribu, jodidos, iba a decir yo, judíos, 12.000 de cada tribu. Bueno, a ver. Bueno, y una pregunta aquí que dice, ya la última que tengo anotada, ¿vale? Ahora reviso algún comentario más aquí de estos últimos. Dice, ¿las naciones que entran en el milenio pueden morir en el milenio? Las naciones que entran en el milenio entran con cuerpo de carne como el tuyo y como el mío. O sea, que pueden morir en el milenio aún más. Habrá gente que muera en el milenio porque no vivan los 1000 años. Muy bien. Hay aquí una pregunta, no la entiendo muy bien, voy a ver si te la puedo formular. Dice, en el contexto del tiempo de Daniel, no la entiendo, lo siento.
User, formúlala de otra manera porque no la entiendo la pregunta. En el milenio sigue habiendo... Sí, sí, tal. Creo que ya no hay más preguntas, hermano. A ver. Las preguntas que sean del milenio, por favor, dejarlas para la semana que viene porque no hemos tocado ese tema. Mira, aquí es para que des un consejo, no es una pregunta. Mira, Andrea pregunta, ¿cómo puedo hacer para entender cuando predican? Porque no entiendo casi nada. Dale un consejo a la hermanica, Israel. Es que ya depende, yo creo que ya depende de la soltura del predicador y depende de la capacidad auditiva de cada uno. Eso ya depende de cómo los pongamos. A veces somos muy torpes en exponer la palabra y en predicar y decimos muchas cosas pero no explicamos nada. A veces la culpa es nuestra y otras veces es simplemente por la falta de costumbre de poder escuchar mensajes y de adaptarte a lo que hay. Pero es un Claro. consejo personal, eso ya es a modo interpretativo. Bueno, puede poner la mayor, lo que es atención posible, ¿no? Atención. A la Y luego, palabra. y luego, y luego lo más importante es ser como los discípulos de Berea, es decir, ir a casa y cotejar que lo que se ha predicado está en la Biblia o Dios lo avala. Siempre, da igual quién lo diga, da igual el nombre que tenga, da igual el caché que tenga, da igual el currículum que tenga. Lo que decimos los ministerios y predicadores, y lo digo por mi propia persona, en casa, cotejarlo para que veáis lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que puede ser infundido por mí y por los que predicamos y lo que realmente está ajustado a la Escritura. Siempre cotejar aquello que escucháis. Siempre ir a casa y buscarlo en la Biblia. La Biblia no falla, el hombre sí. Así es. ¿Las bodas del Cordero será cuando resuciten los muertos en Cristo o los que hayamos quedado? Las bodas del Cordero resucitan, los muertos en Cristo resucitan en el arrebatamiento, antes de las bodas del Cordero y de previamente el juicio de galardones. Resucitan cuando Cristo venga por la iglesia en el traslado. Aquí una pregunta que me hace gracia. Israel, ¿cuándo viene Dios? Pues eso si lo supiera, palabra de honor, pero eso no lo podemos saber. Es inminente, la venida de Cristo es inminente. Puede venir en cualquier momento. Eso significa inminencia. Puede venir en cualquier momento. Sí, claro que lo voy a subir. Posiblemente mañana o pasado ya lo tenga subido con el tema de preguntas de la semana pasada. ¿Cuánto tiempo duran las bodas del Cordero, Israel? Las bodas del Cordero, o mejor dicho, los eventos, porque no podemos decir cuánto duran las bodas del Cordero, porque previamente hay juicio de galardones y no sabemos cuánto dura. Sí sabemos, sí podemos contextualizar en el tiempo que los eventos del cielo, bodas del Cordero, juicio de galardones o juicio de galardones y bodas del Cordero, va a durar lo que dure la tribulación, o sea, 7 años, porque luego aparece Cristo para culminar la batalla del Armagedón y dar entrada a los 75 días como hoy hemos estado explicando. Amén. Va con sarcasmo la pregunta. Sí, sí, lo sé. Nos hemos dado cuenta, compañero. Ay, Dios. Leo ahí que eso de inminente no es bíblico. Hay cosas que no están escrituralmente escritas en la Biblia explícitamente, pero sí nos lo mencionan por textos implícitamente. De ahí que usamos la palabra inminencia o inminente en relación al arrebatamiento. Paco de la Rosa, escribe otra vez la pregunta porque no la encuentro. Se me ha ido. Porque me había puesto, lee mi pregunta. Ponla otra vez y la leemos, ¿vale? Mira, a ver si puedes soltar un par de preguntas más, porque ya tengo los plomos fundidos. Sí. Me he metido un palidón esta noche. Nada, mira, son las 12:06, Israel. Si te parece, hasta las 12:10 dejamos estos 3 minutos y medio. Sin problema. Ah, mira, sí, hermano, ya la leíste. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues a ver si entra alguna pregunta más y si no, ya ni esperamos los 3 minutos. Los resucitados en los 75 días no son iglesia, ¿no? Pregunta Falillo de Andújar. A ver, aquí hay especulaciones, ¿vale? Y hay diferentes interpretaciones. Yo voy a dar lo que yo creo que se adopta a lo que estamos estudiando, a la Biblia, ¿vale? La esperanza del cuerpo glorificado, o una persona que tiene cuerpo glorificado ya en el cielo, la iglesia que tiene cuerpo glorificado es iglesia, es la novia de Cristo, luego la esposa de Cristo. Todo el que parte con cuerpo de gloria y se adhiere al cielo
se adhiere a esa dimensión. No hay diferentes tipos de glorificados. No hay diferentes personas en el cielo. No va a haber unos de un rango y dos del rango 3 y dos del rango 4. Todos vamos a tener cuerpos glorificados, todos vamos a tener las mismas atribuciones en relación con Dios, todos vamos a tener siempre el mismo contexto de adoración para con Él. O sea, que todo lo que resucite con cuerpo de gloria ya deja de ser étnicamente Israel, étnicamente alemán, étnicamente lo que sea, y va a ser un solo cuerpo, una sola membresía. Y podemos decir que todo lo que parte y todo lo que se resucita con cuerpo de gloria se convierte en un solo cuerpo, en una sola organización, que yo le pongo el nombre de iglesia. Amén. Bueno, pues ya si quieres hasta aquí, Israel, porque están entrando muchas preguntas, muchos comentarios y la verdad que te tiran un buen ratico más. Vale, sí, pues todos los viernes a las 10:30. Bueno, todos los viernes que podamos. Si podemos hacerlos todos los viernes, todos los viernes. Si no, pues los salteamos. Vamos También, a responder esta última pregunta, Israel, que me parece interesante. Disculpa que te corte, ¿vale? Y ya cortamos. ¿cuál es? ¿Veremos a la Trinidad en el cielo? Vale, es una pregunta interesante, no tiene nada que ver con... Bueno, Sí, bueno, tiene tinte escatológico porque es futura. ¿En qué sentido a la Trinidad? me imagino que preguntas si cuando estemos en el cielo vamos a ver al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Me imagino. Aquí hay dos posturas que no infieren en salvación. Hay quienes creen que van a ver a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, y a quienes creen que van a ver en el Hijo, que es la imagen visible del Dios invisible, ven al ser trino, porque el Hijo es Dios y tiene la esencia trinitaria. Y por contexto bíblico, evidentemente. Yo soy de los que se apoyan más o de los que se acomodan más a que vamos a ver a Dios Padre en el Hijo. Él es la imagen visible del Dios invisible, con textos y con argumentos, pero que no voy ahora a desarrollarlo, lo haremos en otra sección de preguntas, no por nada, para no empañar el tema que hoy hemos dado. Amén. Bueno, pues nada, Israel, son las 12:10, hemos disfrutado, nos has hecho mucho bien, ¿vale? Como siempre nos haces. La audiencia, la gente, yo creo que también ha disfrutado, ha gozado. Mira la hora que es, hay 130 y pico personas todavía conectadas. Y bueno, deciros que para el próximo viernes, pues más y mejor, si Dios quiere y lo permite. Amén. Bueno, deciros que el próximo viernes el tema es el tema 10 y vamos a entrar ya al estudio del milenio. Ahí pues también es interesante. Bueno, ¿qué te parece, Marcos, si nos despides de todo esto? Venga, vamos a ello, en el nombre de Jesús. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta maravillosa noche, Padre. A ti te damos gloria, honra, pleitesía y el mayor de los honores, Dios mío. Gracias porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque has hablado a través del hermano y has traído de nuevo luz a las personas que están escuchando, Dios mío. Te ruego, Padre, que tú nos sigas cuidando y guardando, Padre Santo, y que nos des dulces sueños en esta noche. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga mucho y hasta bendiciones para todos. Bendiciones.